Sección 710, arreglos de objetos. Bueno, vamos a ver esta sección y la siguiente para terminar lo que es el capítulo 7. Habíamos ya visto en el capítulo 6 cómo pueden ustedes crear arreglos de tipos simples, por ejemplo int o char. Y esto que se puede hacer con tipos simples, también es posible hacerlo con objetos, es decir, puedes tú crear un arreglo de del tipo de objeto que tú requieras. Entonces, para ver cómo se hace, está este programa, probador cuenta bancaria, que va a meter dentro de un arreglo varias cuentas bancarias. Bueno, me voy a pasar acá a la terminal para que veamos el código. Entonces, esto se llama probador cuenta bancaria 2. Bueno, si es 2, creo que sí. Pero no, se me hace que... me parece que lo tengo mal. Ok, bueno, déjenme arreglarlo. Entonces voy a copiar esto. Y esto que tengo acá, definitivamente está mal, ¿verdad? No ese es el objetivo. Ok, bueno. Ahí está el código. Bien, ¿qué tenemos entonces en probador cuenta bancaria? Podemos observar en esta clase está el método main, y entonces en primer lugar se va a crear lo que es el arreglo de referencias. Entonces la declaración del arreglo pues es de manera similar a como lo haces con un tipo simple, es decir, primeramente anotas lo que es el tipo, y ya habíamos visto que para el caso de un arreglo unidimensional pues utilizamos un juego de corchetes vacíos, ¿verdad? Después anotamos lo que es el nombre. Habíamos dicho que este nombre de preferencia debería de darnos información de que estamos manejando una colección. Entonces lista cuentas pues parece como que sí da esa información, ¿verdad? Después enseguida, algo que ya vimos que se puede hacer, declarar y crear al mismo tiempo. Se está entonces que bueno, también se lo utilizamos cuando íbamos a crear un arreglo. Se le indique que vamos a tener un arreglo. Recuerda que para crear el arreglo necesitas tú saber de qué tamaño va a ser. Entonces aquí se le está indicando que va a ser para 3 referencias o manejar 3 objetos. Y le indicamos el tipo, ¿verdad? Entonces, con esto estás creando entonces tú un arreglo que va a manejar 3 referencias, y ese arreglo va a estar siendo referido o se va a manejar a través de lista cuentas. Bueno, una vez que ya tienes entonces creado, digamos, el cascarón para el arreglo, lo que sigue es poner los objetos. Si vas a poner objetos, entonces necesitas crearlos. Entonces, las siguientes 3 sentencias, pues es precisamente lo que van a realizar. Se va a crear primeramente aquí un objeto tipo cuenta bancaria, igual como creas cualquier otro objeto. Le pasas una cadena con el número de la cuenta y otra más con el nombre, ¿verdad? Y entonces este objeto lo refieres, o estaría guardado la referencia en el primer elemento de tu arreglo de referencias, ¿sí? Y de manera similar procedes para poner los otros 2 objetos. Hay que crear el objeto y después, y después hacer la asignación a un elemento del arreglo de referencias hasta que termines. Entonces, podemos ver que en este proceso de creación, para un arreglo de referencias tienes que hacer 2
lo tienes que hacer como en dos partes. Por un lado, crear el arreglo de referencias, que es lo primero, y lo segundo sería crear cada uno de los objetos que van a estar manejados o guardados las referencias en el arreglo que creaste, ¿sí? Y bueno, pues ya después puedes realizar algunas operaciones. Recuerda que manipular un elemento de un arreglo pues es como manipular una variable, con la diferencia de que pues tienes que utilizar el nombre colectivo de todos estos elementos, que sería lista cuentas, y diferenciarlos mediante un índice, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo aquí en esta sentencia que tengo seleccionada, pues es para la referencia que está guardada con índice 0, o sea, el primer elemento o la primera referencia, se van a depositar 1000. Posteriormente a la tercera también se le hace un depósito, pero por una cantidad menor, 200. Y en la siguiente hay un retiro para la primera cuenta, a la que se le hizo un depósito de 1000, para quitarle 500, ¿verdad? Y bueno, ya después, para mostrar la información de estas tres cuentas, bueno, observa que aquí estamos utilizando un ciclo for, y recuerda que el ciclo for lo puedes utilizar en colecciones. En particular, el arreglo es una colección. Entonces, para hacerlo, tienes que, después de los dos puntos, vas a poner el nombre de la colección, en este caso el nombre del arreglo, y tienes que declarar una variable que va a estar recibiendo, en este caso, la referencia, cada una de las referencias de esta colección, ¿sí? Y ya, bueno, teniendo eso, se manda a la pantalla lo que es número, nombre y el balance, ¿verdad? Y además un salto de línea. Bueno, entonces, si guardo esto y después procedo a compilar. Y claro, y también a ejecutar. Ahí vemos el resultado, ¿no? Entonces, recordarás que a la primera cuenta se le habían depositado 1000 y después se le retiraron 500, por lo tanto su saldo es 500. Y a la tercera cuenta, pues nada más se le hizo un depósito por 200. A la primera cuenta, a la segunda cuenta, pues esa no sufrió ninguna modificación, por lo tanto su saldo es de 0. Bueno, entonces, pues aquí nos vuelven, aquí en el texto pues se platica lo que acabamos de comentar. Aquí sí es importante que se recuerde que los arreglos van a recibir o llevan a cabo, tienen un proceso de inicialización. Ya habíamos comentado en particular que para los arreglos de tipo simple y básico, estos son inicializados con el valor de 0. En el caso de que tengas tú un arreglo de referencias, como esta que se tiene aquí, al momento de que tú creas el arreglo de referencias, la inicialización que van a recibir, en este caso, los elementos, es con este valor null, que ya habíamos dicho que este se utiliza para representar o para indicar que la referencia no tiene asociada ninguna dirección. Y por lo tanto, entonces se hace necesario que en otra etapa o en otro proceso se proceda a la creación de los objetos que van a ser manejados como elementos para este arreglo de referencias, ¿verdad? Y luego, pues bien, se hicieron estas operaciones utilizando las referencias que están guardadas en el arreglo, ¿verdad? Decíamos que pues no cambia nada respecto a lo que al uso de una variable cuando tienes un arreglo, salvo el detalle que pues tienes que poner un índice para referirte a un elemento del arreglo. Bueno, veamos ahora la clase ArrayList. Esta es una clase que vamos a utilizar con bastante frecuencia, y por lo tanto es importante que nos vayamos familiarizando
con su uso. Entonces, bueno, la clase ArrayList nos permite evitar o tener que trabajar de manera directa con lo que es un arreglo, que en un momento dado puede ser incómodo. Eh, Se considera, o el arreglo, es lo que se conoce como una construcción de bajo nivel. Eso quiere decir que la manera como se manipulan o se usan está más cercano a como en este caso está operando la computadora. Y también en este caso, bueno, los datos como son manipulados, pues también están eh, cercanos a como se hace en la memoria, ¿no? Bueno, es importante, bueno, que se tenga, que se sepa cómo utilizar cómo se usan lo que son los arreglos, pero en el caso de los lenguajes de programación orientado al objeto, te va a dar clases de alto nivel con métodos que están más cercanos a la manera como se trabajan o se hacen las cosas en la vida real. Estas clases, por supuesto, bueno, eh, te permiten a ti no tener que estar viendo el bajo nivel, como podría ser un arreglo, y permiten un acceso más, pues podemos decir quizás más cómodo o más simple para el usuario, ¿no? Entonces, dentro de las clases de alto nivel, hay unas clases denominadas como clase colección. Estas clases colección le van a permitir al programador utilizar colecciones, por ejemplo, como puede ser una lista simple, y utilizando métodos para agregar elementos al final de la lista o quizás para quitar algún elemento de acuerdo a un índice en particular o posición. Bueno, estas clases colección son a su vez también conocidas como clases genéricas. El, la idea, o bueno, ¿qué es esto de clase genérica? Ahorita no lo vamos a comentar, esto sería material del segundo semestre, pero por el momento vamos a revisar eh, de, esta, de esta clase colección a la clase ArrayList, que se encuentra en el paquete Java Util. Eh, para poderla utilizar, por lo tanto, entonces habrá que importar esta clase, ArrayList, que vive en este paquete. Bueno, y entonces, cuando ya veamos el programa, vamos a ver que hay una declaración curiosa, o bueno, que hasta este momento no hemos visto, para la clase ArrayList. Y esto tiene que ver porque esta clase es genérica. Quiere decir que la clase ArrayList no está diseñada para trabajar con algún tipo de objeto en particular, sino que está diseñada para trabajar con objetos en general. Por lo tanto, es necesario, cuando utilizas una clase genérica, que en la declaración tú le indiques, eh, tú le indiques de qué tipo va a manejar la clase colección, que es, bueno, en una declaración que esté utilizando una clase genérica, en particular la ArrayList, esto es lo que se tendría que poner. Si tú excluyes esta parte, aquí donde dice cuenta bancaria encerrada entre menor y mayor que, pues esa es una declaración como cualquier otra que hemos visto, ¿no? Está el ArrayList, que es el nombre de la clase, y luego por acá está en el lado derecho, pues lo que es el identificador. Entonces, lo que se tiene que agregar al utilizar la clase, bueno, al hacer una declaración con una clase genérica, es indicar entre lo que son estos corchetes angulares, o el menor y el mayor que, de qué tipo va a ser, de qué tipo va a ser la colección que va a estar manejando ArrayList, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular, se le está diciendo que ArrayList maneje algo que es del tipo cuenta
bancaria. Y de igual manera, bueno, pues para cualquier otra colección en donde estés utilizando el array list, por ejemplo, si vas a manejar cadenas de caracteres, pues entonces tendrías que ponerle entre lo que son los corchetes angulares el string, ¿de acuerdo? Bueno, veamos la siguiente clase, probador cuenta bancaria 3, y veamos cómo está el ejemplo. Bueno, entonces voy a limpiar aquí la pantalla. Recuerda que es el comando clear. Y entonces aquí le voy a dar vi probador cuenta bancaria 3.java. Bueno, entonces decíamos, como vamos a utilizar esta clase colección ArrayList y como no está en el paquete por defecto, entonces hay que hacer la importación, que es lo que se está haciendo ahí en la primera línea. Y después ya en la línea 3 pues aparece lo que es la cabecera de la clase probador cuentas bancaria 3. En la línea 4 pues está la cabecera del método main. Y en la línea 6 pues vemos la declaración que habíamos estado comentando hace un momento, ¿no? Se va a utilizar la clase colección ArrayList y después entre lo que son paréntesis angulares se le está indicando el tipo de objeto que va a tener esta clase colección, cuenta bancaria. Y el nombre, bueno, es lista cuentas. Y ya para crear el objeto, pues es muy similar a las creaciones de objetos que hemos visto previamente, salvo con el único detalle de que después de anotar lo que es el tipo, o bueno, en este caso sería el constructor de la clase ArrayList, enseguida vamos a poner unos corchetes angulares para indicar que estamos manejando que estamos manejando la clase genérica con un tipo. ¿Qué tipo? Bueno, pues este tipo queda definido aquí en la declaración. Podrías tú volver otra vez a escribir aquí dentro de los corchetes angulares cuenta bancaria, pero no es necesario porque el compilador de Java se fijaría a quién se le va a asignar esa clase colección, ¿no? O el array list. Bueno, ahora, para agregar elementos a este array list, se hace con el método add. Bueno, este método add está sobrecargado. Quiere decir que no es la única manera de usarse como se está empleando aquí en este momento. Pero si se hace de esta manera, entonces lo que va a hacer es, va a ir agregando los objetos al final. Entonces, al momento de que tú creas el array list, pues va a crear una lista arreglo vacía. Entonces, con la sentencia, bueno, con la llamada al método add que se tiene en la línea 9, calificándolo con el nombre, bueno, con esta referencia lista cuentas, puedes observar que se estaría agregando esta cuenta bancaria, ¿verdad? Aquí es importante que, bueno, si tú en un momento dado dices, pues es que yo a lista cuentas le quiero agregar una cadena y le dijiste que la colección va a manejar cuenta bancaria, pues eso va a generar un error al momento de compilar. Entonces, en esta colección lista cuentas solamente se pueden meter o agregar objetos cuenta bancaria. El compilador puede verificar eso porque tú acá en la línea 6 le dijiste que el array list quieres que los objetos sean de tipo cuenta bancaria. Bueno, entonces se agrega esa primera cuenta, esa sería la primera cuenta, luego se agrega la cuenta de Juan Soto y al último entraría la cuenta de María Real, ¿de acuerdo? Y bueno, se vuelve nuevamente a hacer como lo habíamos visto en el caso del arreglo de referencias cuenta bancaria. Aquí para acceder a los elementos de la lista utilizamos el método get. Entonces, el método get es necesario que se le pase un índice, igual pues como a un arreglo. Y entonces, para este momento que tengo la colección, bueno, que nada más tengo tres cuentas, pues los índices válidos estarían entre 0 y 3.
Aquí algo que se me estaba escapando. Hay que observar que cuando tú creas la clase colección, no es necesario que tú le digas de qué tamaño quieres que sea esta clase. Eh, Automáticamente esta clase colección estará creciendo o estará decreciendo de acuerdo al manejo que se haga de la raíz. Es decir, si estás tú agregando elementos y de repente que llegara a quedar llena, automáticamente ella se encarga de darle más espacio para que puedas seguir agregando elementos, ¿no? Tú de eso no te tienes que preocupar. Bueno, entonces en la línea 14 podemos observar que entonces para la primera referencia que está puesta en esta lista arreglo, vamos a hacer un depósito, ¿verdad? Entonces, para acceder a la primera referencia, pues se utiliza la llamada al método getZero. Y aquí no hay que perder de vista qué es lo que te va a devolver hacer una llamada con getZero. Pues, ¿qué es lo que está guardando la lista arreglo? Objetos de tipo cuenta bancaria. Entonces, lista cuentas.getZero te va a devolver algo que es cuenta bancaria. Y en cuenta bancaria recuerda que hay un método para depositar, que es lo que se está haciendo aquí. De igual manera, aquí estamos recuperando la tercera cuenta bancaria y después llamamos al método depositar, ¿verdad? Y bueno, en la línea 16 se vuelve a recuperar la primera, o se obtiene la primera referencia de cuenta, la primera referencia de la cuenta bancaria y se le aplica un retiro, ¿no? Y de igual manera, como habíamos visto con el arreglo de objetos, una clase de colección también soporta, puede utilizar el ciclo for avanzado. Entonces, aquí la colección sobre la que vamos a iterar, pues es el array list, que está identificado como referido por lista cuentas. Entonces, para usar el ciclo for, decíamos que este tiene dos partes. En la primera parte declaras en este caso sería una referencia que va a estar recibiendo cada una de las referencias que tiene en este caso lista cuentas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya nada más se hace una salida a pantalla eh, utilizando la referencia cuenta, ¿verdad? Para sacar número de cuenta, nombre y balance. Entonces, este programa en esencia hace lo mismo que el probador cuenta bancaria 2, nada más que el probador cuenta bancaria 2 utiliza un arreglo y este utiliza una clase colección llamada arrayList, en la cual tú metes elementos a la colección usando add y obtienes la referencia de un elemento que está en esa colección a través del método get y dándole el índice correspondiente. Bueno, voy entonces a compilar el código para que puedan ver ustedes que efectivamente se obtiene el mismo resultado. Entonces, bueno, está compilando y finalmente terminó. Entonces ahora paso a ejecutarlo, ¿verdad? Entonces aquí lo ejecuto y ahí está la salida de probador cuenta bancaria 3. Y que les decía yo que si vemos la salida de probador cuenta bancaria 2, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué te recomiendo que utilices? Bueno, sin lugar a dudas, pues si no quieres meterte en el bajo nivel, pues utilizarías la clase arreglo. Si no tienes problemas con utilizar el bajo nivel, pues adelante. Puedes utilizar tu arreglo de objetos. Bueno, y entonces, regresándome acá al texto, me parece, sin equivocarme, que con esto entonces quedaría cubierto lo que es el tema, bueno, el capítulo. Por ahí les pediría que, bueno, le den una revisada a las preguntas y a las tareas. Hasta pronto.